Hoy nos visita alguien que no ve a la inteligencia artificial como una amenaza, sino más bien con una herramienta que ya está revolucionando la forma de contar historias. Víctor Gay Zaragoza es escritor, consultor, profesor del Instituto de Empresa y director del Storytelling Innovation Lab del Instituto de Empresa University. Fundador de The Yellow Way, ha acompañado ya a más de 30.000 personas y cientos de organizaciones a dar el salto al siguiente nivel: comunicar y liderar de forma más inspiradora, usando el storytelling como generador de confianza y crecimiento. Su último libro se titula Revoluciona el algoritmo: 7 claves para potenciar tu storytelling en la era de la inteligencia artificial. Víctor, bienvenido a Triunfa con tu libro. ¿Cómo estás? Hola Ana, muy bien, muchas gracias y muy agradecido de la invitación. Bueno, Víctor, eres un experto, uno de los grandes expertos en storytelling para marcas, para emprendedores, tanto para marca personal, digamos, como marca de empresa, ¿no? Te has dedicado durante mucho tiempo a eso y un día me imagino que te darías de bruces con la inteligencia artificial. ¿Recuerdas cómo fue ese momento? Sí, de hecho, fíjate, Ana, que me estaba recuperando de un cáncer y justo cuando estás en la fase de recuperación de un cáncer, estás por un periodo de mucha ira, ¿no? Tengo una asociación, además, que esto no lo has mencionado, pero lo menciono, de pacientes y expacientes de cáncer que mediante el poder de la narración y de contarnos historias y de compartir nuestras experiencias, pues también nos sanamos, y aprovecho para decirlo por si hay alguien. Y en fin, y es algo muy común, muy habitual, ¿no? Que gente que ha pasado por un proceso de cáncer tiene momentos muy iracundos, ¿no? Y fíjate, Ana, que me levanté una mañana y me puse a discutir con mi pareja por la chorrada más chorrada que te puedes imaginar, y luego se fue a trabajar y eso que te sabe mal, ¿no? Y justo abrí las redes sociales y empecé a ver que todo el mundo hablaba de que habían sacado ChatGPT. Total que dije, anda, ¿y esto qué es? Y vi que era como un chat, total que me puse. Y lo primero que le pedí, la primera conversación, la primera pregunta que le hice es si Dios existía. Quería ver qué pensaba él, qué opinaba. Y la segunda pregunta fue sobre cómo podía reconciliarme con mi pareja. Y me dijo, entonces, que le podía enviar algo y le dije, oye, pues ¿por qué no me compones un poema de forma budista, pero con valores cristianos, para ensalzar su belleza y sus virtudes? Y que sea breve. Total que me hizo un poema precioso, lo copié y pegué y lo utilicé como para pedir perdón, ¿no? Y a partir de aquí nos reconciliamos y así fue la primera vez que me relacioné y que utilicé un algoritmo para ayudarme a solucionar un problema de mi vida, ¿no? Bueno, impresionante lo inspirado que estabas para hacer esos 2 primeros prompts. O sea, que me imagino que desde entonces hasta ahora, pues, bueno, la cantidad de cosas que tendrás que contar. Me alegro un montón que hayas superado ese proceso. Yo tuve cáncer hace ya 30 años, o sea que, Mira, fíjate. fíjate, aquí ya somos muchos los supervivientes, ¿no? De afortunadamente. Un cáncer de mama. Cáncer de mama. Era muy jovencita. Bueno, en el libro, ¿a qué te refieres exactamente cuando hablas de revolucionar el algoritmo? Bueno, a ver, Ana, esto no lo sabe mucha gente, ¿vale? Pero los algoritmos llevan influenciando cómo pensamos desde hace un tiempo. En concreto, desde que los algoritmos de las redes sociales que nos sugieren contenido empezaron a aplicar el enfoque Transformer. Estamos hablando del año 2017, cuando empiezan. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que como tienen un algoritmo brutal, potentísimo, los contenidos que nos sugieren las redes sociales empiezan a ser irresistibles, ¿no? A partir de ese año se multiplica el número de personas que están en redes sociales y en las horas que nos pasamos en redes sociales, porque el algoritmo sabe qué darnos a cada momento para que nos quedemos un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, esta fue la primera etapa de los algoritmos, es decir, en la cual los humanos nos relacionamos con algoritmos y los algoritmos nos sugerían qué consumir, teniendo unas consecuencias brutales en términos de, bueno, que esto podríamos entrar, ¿no? Por ejemplo, la attention spam o la capacidad de atención de las personas ha pasado de 15 segundos a 5 segundos, ¿no? Además,
Y no solo por el uso y abuso de las redes sociales, por todos los factores económicos, sociales de nuestro tiempo. No solo es que la gente tenga muy poca atención, sino que vivimos una época de mucha desconfianza porque muchas narrativas nos están fallando y entonces no encontramos pues algo a lo que agarrarnos, ¿no? Total, que no nos creemos nada. O sea, no tenemos capacidad de atención, no nos creemos nada y además el índice de suicidios, Ana, esto tampoco se habla mucho, pero está más disparado que nunca. Es decir, que en un cuadro clínico de la sociedad en el cual la capacidad de atención es muy baja, en el cual nadie se cree nada y la gente está fatal y suicidándose, en ese contexto lanzan ChatGPT y entonces ya los algoritmos no solo nos sugieren contenido, sino que por primera vez en la historia pasan a crear narrativas propias, ¿no? Es decir, que como yo hice, ¿no? Yo le di la idea al algoritmo sobre el poema que había de hacer, pero fue él quien lo creó, no fue un humano, ¿no? Entonces, de hecho, yo considero que esto es un poco la entrada a la poshistoria, porque de la prehistoria a la historia fue la invención de la escritura y yo creo que en el futuro se empezará a ver esa transición de lo humano a que sean los algoritmos quienes escriban narrativas como el momento de la poshistoria, ¿no? Al final las narrativas, Ana, ¿qué es la vida? Es una historia que nos contamos, ¿no? Entonces, es decir, que quien controla las narrativas controla la sociedad, ¿no? Por eso la decadencia de los medios de comunicación y el auge de las redes sociales, pues ha venido a la par también de una lucha de poder increíble y por eso hablo de revolucionar los algoritmos, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces el objetivo, lo importante con este libro es coger y ser conscientes, saber dónde los humanos somos mejores que los algoritmos y dónde los algoritmos son mejores que nosotros. También ser conscientes, Ana, de en qué puntos los algoritmos nos van mal en el cerebro y en qué puntos podemos mitigar esos riesgos, porque al final el objetivo de contar una historia, Ana, es conectar con el otro, ¿no? Y si las historias que hacemos son solo algorítmicas, el problema que vamos a tener es que se va a perder la confianza y se van a dinamitar esos puentes entre las personas, ¿no? Entonces, cuando hablo de revolucionar los algoritmos, me refiero a dominar los algoritmos, ¿no? Que solo aquellos que domines los algoritmos van a poder dominar el futuro, porque si tú no dominas el algoritmo, Ana, el algoritmo te va a dominar a ti, ¿no? Que es lo que hemos visto con las redes sociales, ¿no? El no controlar tú las redes sociales hace que ellas te controlen a ti, ¿no? Que tu pensamiento se fije por las redes sociales. Entonces, cuando hablo de revolucionar algoritmos para escribir, hablo de domar, de mandar tú sobre los algoritmos para asegurarte que las narrativas que creas sean tuyas, ¿no? Y no de ellos y no de los algoritmos. Hacer lo tuyo, ¿no? Tener la mejor versión de lo que podrías tener. En este caso, muchos de los que nos van a escuchar son escritores, son autores, son profesionales que quieren escribir libros. Pero déjame que te pregunte, Víctor, ¿cómo podemos dialogar con la inteligencia artificial para contar grandes historias? Pero para contar grandes historias como lo que tú has explicado durante muchísimo tiempo, para venderse a uno mismo. ¿Cómo encontrar una historia que dé sentido a nuestra vida y enlazarla con nosotros para hacer marca personal o con nuestro producto, nuestro servicio? Ayudándonos y dialogando con la inteligencia artificial. Ya sé que es una pregunta que da para mucho, pero bueno, ¿qué nos podrías decir sobre eso, Víctor? Bueno, al final, ya sea la historia para vender tu marca personal o ya sea la historia para escribir un libro de cualquier tipo, ¿vale? Al final el objetivo de una historia es que genere confianza, que atrape, que enganche y siempre transmite algo, ¿no? Una historia. Entonces, para lograr este noble objetivo, la clave es que la historia conecte con el otro, con la otra, ¿no? Para que una historia conecte, la clave es, en esta era de algoritmos, entender dónde los humanos superamos a los algoritmos y dónde los algoritmos nos están empezando a superar, de tal manera que podamos amplificar nuestras capacidades como ser humano, también ser conscientes de los problemas de depender demasiado de los algoritmos, insisto, saber dónde ganamos los humanos, dónde nos ganan los algoritmos y a partir de aquí poder amplificar nuestras capacidades, ¿no? Que esto al final es lo que puede, si usamos bien la inteligencia artificial,
para lo que puede servir, para amplificar nuestras capacidades como seres humanos, ¿no? Y poder llegar más allá, poder hacer mejores historias, poder conectar más, poder transmitir más, ¿no? Pero evidentemente, Ana, esto es un arma súper potente, depende de cómo lo utilicemos, ¿no? Tú en el libro das prompts concretos, hay algunas ideas verdaderamente muy interesantes para conseguir lo que a muchos autores les cuesta, que es venderse a sí mismos, ¿no? Dinos un poquito, pero de una forma a lo mejor un poco más metodológica, hablas de elementos clave como la empatía, hablas de conflicto, hablas de valores universales, o sea, ¿cómo podemos construir una historia? No podemos concretar porque no estamos hablando de una persona concreta, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer para crear una historia nuestra que conecte con nuestro público concreto? ¿Cómo se hace eso, Víctor? Mira, Ana, como bien dices, la clave es el método, ¿no? En storytelling, en narrativa, no hay fórmulas, pero sí que hay formas que funcionan, ¿no? Entonces, de hecho, en el libro, en la primera parte, hacemos esta reflexión sobre las consecuencias de los algoritmos, donde la IA nos gana, donde los humanos ganamos, pero la segunda parte es un método práctico, mediante el cual cualquier persona puede contar una historia, su historia. Entonces, para eso, yo propongo un método de 7 pasos. El primer paso es ser consciente que tú no eres un autor o no te has de vender como un autor, te has de vender como algo más, ¿no? Al final tú eres un autor para algo más elevado. Tus escritos son un medio para alcanzar un fin más elevado, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Es ayudar a gente a escribir, por ejemplo, sería el tuyo, a que cuenten sus historias. Es abrir mentes, es entretener, es hacer reír a la gente. Es decir, que lo primero que has de tener muy claro es tu propósito, tu sueño. A partir de aquí, generar un sueño creíble y que se base en tu esencia, en tu conciencia, porque esto es algo que la inteligencia artificial nunca tendrá, ¿no? Lo segundo es generar estrategias de empatía y de conexión, es decir, que el otro se pueda conectar genuinamente contigo, y para eso pues hay lo que yo llamo la Empathy Generation Strategy, la estrategia de generación de empatía, que básicamente es abrirte, ¿no? Tú quieres a la gente que te conoce de algo. Entonces, es muy importante que sepas abrirte en tu justa medida, lo que tú te sientas cómodo, para que el otro pueda verse reflejado. Es decir, Ana, lo mismo que hace cualquier escritor con el personaje principal de una novela, ¿no? Generar una estrategia para que conecte con su público, pues lo mismo has de hacer tú. Cuando tú eres el personaje de la historia, ¿no? En una historia de marca personal. Esto sería el paso número 2, ¿no? Generar una estrategia de conexión. El paso número 3 es entender que tenemos adversarios evidentes, sí, que serían competidores, pero los importantes no son los competidores, porque de esos te diferenciarás si comprendes cuáles son los adversarios ocultos, es decir, aquello que no se ve, pero que impide que la gente confíe. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, un ejemplo que todo el mundo entiende, el adversario oculto es el tema de la salud, ¿no? Que la gente sabe que el producto no es sano. Entonces, ¿qué hace Coca-Cola? Bueno, Coca-Cola genera un marco en el cual lo importante en la vida es ser feliz, y no esta obsesión por estar tan sanos, dormir 8 horas, hacer yoga, cuidarse, sino que, oye, hay momentos de la vida que quieres relajarte, ¿no? Y por eso enjoy, sé feliz, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que yo llamo adversarios ocultos. Lo mismo estos escritores han de encontrar estos adversarios ocultos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, alguien que haga temas yógicos o de hindús o de budismo, que el adversario oculto sea que la gente considere que esto sean chorradas, pues ese sería su adversario oculto y habría de ver cómo darle la vuelta. ¿Me explico? Este sería el paso número 3. El paso número 4 es... ¿Sueñas con ser el próximo bestseller? Desde Triunfa con tu libro transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. Paso número 4 es encontrar las experiencias más importantes de nuestra vida, aquellas experiencias que nos han transformado, que nos han hecho quien somos realmente, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que una gran novela. Una gran novela no te explica todo lo de la vida de una persona, te explica los momentos importantes, los momentos de cambio en esa persona. Y eso es lo mismo que propongo aquí, que cada persona narre su historia
pero desde esos momentos que le han transformado a ella. Porque si tú no cuentas algo que para ti es brutal, que te ha cambiado y que para ti es la bomba, es que al otro no le va a interesar. Entonces, la única manera de que al otro le parezca guau es que realmente sea algo guau para ti. Por tanto, paso cuarto es saber encontrar esos momentos de cambio y de transformación y usarlos en esa narrativa. El paso número 5 es lo que yo llamo la semilla. Por cierto, cada uno de estos pasos en el libro tiene su prompt para ayudar. El paso de la semilla es hacer una conceptualización de esa historia que quieres narrar. La semilla es una frase potente que tiene principio, hilo conductor y final de la historia, ¿no? Si, por ejemplo, en El Padrino, la semilla sería el hijo menor de una familia mafiosa tratando de vengar al hombre que quiere matar a su padre y se convierte en mafioso. Vale, a partir de aquí toda la historia silvana alrededor de esta semilla. Pues lo mismo para vosotros como autores, no ser capaces de generar esa semilla, ¿no? Esta es la historia de una oficinista de correos que estaba aburrida y que en sus ratos libres empezó a escribir una novela y se acabó convirtiendo en una novelista no sé qué. O, por ejemplo, la historia de Ted Chiang, que es el ganador del premio Nebula y que era un empleado de Microsoft y que en sus ratos libres escribió el relato de la historia de tu vida que le llevó a... Esto es una historia real, te quiero decir. Entonces, el paso 5 es tener clara esa semilla, ¿no? Igual que El Padrino es la historia del hijo menor de una familia mafiosa que vengando a su padre, bla, 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 tener una frase potente que resuma tu historia, ¿no? Luego el paso número 6 sería estructurar esta narrativa, estructurar esta historia y ahí va muy bien, de hecho, apoyarse con conocer las estructuras narrativas, pero también apoyarse en la inteligencia artificial que te ayuda a desarrollar, ¿no? Pero fíjate que todo el trabajo previo es muy humano, porque todo el trabajo previo es muy intuitivo, es muy de conocerte, de saber tú lo que quieres, ¿no? Ahí la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer brainstorming y de hecho tengo prompts y tal, pero no es lo básico. A partir de aquí sí que ya la inteligencia artificial puede hacer mucha magia, ¿no? Y de hecho, el paso número 7 ya es coger y adaptar esa historia al medio que quieras, ¿no? Por ejemplo, para una web, para hacer un speech, para ponerlo en el texto que nos hacen los editores, ¿no? De nuestra biografía, etcétera. Y así sería, ¿no? Con estos 7 pasos, cualquier persona que nos escucha ahora y que los encontrará aquí, pues puede desarrollar. De hecho, yo el libro lo hice con la vocación de que... 2 vocaciones, ¿no? Una de que la gente interesada realmente comprendiera lo que está pasando con los algoritmos y 2, que cualquier persona interesada y con ganas tuviese un manual perfecto para poder hacer su historia perfecta, ¿no? Y eso es lo que aquí está pues muy... Pues muchísimas gracias, Víctor. Si quieres respira un poco porque nos has contado todo pasito a paso, nos has guiado perfectamente para hacer un storytelling. Yo, de hecho, leyéndolo, tengo aquí un pequeño storytelling que me he hecho. O sea, me ha servido mucho. Me falta utilizar tus prompts, que eso está muy bien porque de eso va también el libro, o sea, de cómo hacer esto apoyándonos para sacar el máximo partido a la inteligencia artificial. Ya sé que ahora no podemos desgranar y para eso están en el libro los prompts, pero así, por lo menos en términos generales, en todo este proceso, que ya has dicho que es en la última parte donde te ayuda más la inteligencia artificial, ¿qué nos puedes recomendar? O sea, ¿cómo lo utilizamos para sacarle jugo, para que nos ayude de verdad? Mira, yo lo primero que quiero decir, Ana, es que si quieres calidad es lo humano todavía, ¿vale? Entonces, y te voy a poner un ejemplo específico, el tema de las traducciones. Tú si quieres traducir Guerra y Paz de Tolstoy, necesitas a Joaquín Fernández Valdés, que es el mejor traductor de ruso a español de España, ¿vale? Entonces, y de Hispanoamérica. Entonces, esto que vaya por adelantado, ¿vale? O sea, tú si quieres traducir una gran obra, el factor humano es imprescindible porque piensa que estás reescribiendo un libro cuando lo traduces, ¿no? Entonces, te quiero decir que una vez más, insisto, calidad siempre lo humano, pero velocidad y amplificación, muchas veces la IA nos viene muy bien. Por ejemplo, necesitas hacer una traducción rápida de una parte. Pues, hostia, la IA te puede ayudar. Una traducción de salir del paso, ¿no? O quieres verificar o probar otras alternativas al tono que has mostrado, ¿no? Pues la IA te puede dar otras. O quieres ampliar una semilla que has medio estructurado. La IA te puede ayudar maravilloso. Otra cosa, Ana, en ortografía y gramática, revisión ortográfica y gramática. Cuando estás escribiendo y cuando escribes un libro de 400 páginas o de 300, es muy fácil que en la primera edición, a pesar de que el autor lo ha leído y releído, de los editores, los correctores, o sea, a pesar de que lo ha leído no sé cuántas horas, siempre se colan faltas, ¿no? En las primeras ediciones de todos los libros, siempre hay pequeños detalles. Entonces, esto a día de hoy ya no pasa, porque la IA te hace un repaso
y te lo corrige, ¿no? Entonces, yo creo que hay estos aspectos. Una vez de estos aspectos críticos que he mencionado del propósito de la narrativa, la generación de empatía, los adversarios ocultos, los momentos clave, la semilla, todo esto más humano, pero una vez tenemos esto claro, sí que la IA, expansión de ideas, síntesis de ideas, resúmenes de idea, traducciones de bajo nivel o primeras traducciones, en todo esto sí que nos puede sacar muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuánto tardarías en editar y corregir un manuscrito de acentos, por ejemplo, que se te hayan escapado y en cuánto lo hace la IA, ¿no? En segundos. Pues, incluso muchas veces en preguntar a la propia IA, oye, ¿qué preguntas te tenía que hacer yo para conseguir este objetivo, ¿no? Y la propia inteligencia artificial te lo hace. Y lo que has dicho de traducciones y corrección, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hacemos traducciones, hacemos correcciones desde hace muchísimo tiempo. Nos ayudamos ahora mucho de la inteligencia artificial y eso ahorra tiempo y ahorra costes, pero desde luego para publicar un libro no te vale hoy por hoy en absoluto solamente tirar de la inteligencia artificial, como tú has dicho, para traducir, que hay muchísimos matices y tampoco ni siquiera para corregir. Por supuesto, no una corrección de estilo, pero también la corrección ortotipográfica. O sea, se necesita una revisión humana, ¿no? Pero de hecho, Ana, si me permites hacer un epígrafe a esta reflexión o una postdata, es que al final la inteligencia artificial no ha de sustituir al humano, y menos en escritura. Entonces, esto que quede muy claro y por anticipado. La aproximación del libro es amplificarnos, hacernos mejores escritores. Por tanto, el factor humano no es que se pueda sustituir, no, es que no debe ser sustituido. Porque al final es esa la gracia, que los algoritmos nos sirvan a los humanos y no que nosotros sirvamos a los algoritmos. O sea, que quedemos claro que el algoritmo es nuestro empleado, es nuestro equipo, pero el que manda al jefe ha de ser el humano. Entonces, lo mismo con la traducción, el criterio final, la revisión final, la decisión final ha de ser 100% humana, porque hay muchos matices, hay muchas cosas que hemos de ser los humanos, ¿no? Y esto en cualquier cosa narrativa. Entonces, insisto en la importancia de que la aproximación que hago en el libro para nada es sustitutiva, es amplificativa, y creo que en general esta habría de ser la aproximación en todas las empresas y en todas las organizaciones. Hay algunas que se están equivocando mucho, por cierto, que van ya a reducir costes y a echar a gente, y ya lo están haciendo, la están fastidiando muy gorda, porque al final veremos cómo las empresas que en lugar de aprovechar esto para echar al 20% de los empleados y tener más beneficios un año, las empresas que en lugar de ver el año vean la película a los 10 o 20 años, verán que lo inteligente es apostar por capacitar a sus equipos y a sus personas de la misma manera que estamos haciendo aquí para capacitarte para escribir, capacitarlos para que puedan hacer el 20% más y por tanto ganar quizá un 50% más. No sé si me explico, es un enfoque el que hemos de tener hacia la abundancia que nos puede dar la inteligencia artificial. Claro. Es utilizar una ayudante súper inteligente a potenciar lo que nosotros ya hacemos. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Writer Pro, que es una herramienta que ayuda a los autores a sacar la mejor versión de sus libros. Yo he ayudado a muchísimos autores a escribir libros de no ficción y podría decir, bueno, mejor olvidarnos, no quiero saber nada de la inteligencia artificial, pero yo me pasó como te pasó a ti cuando yo lo descubrí. Digo, bueno, esto es potentísimo no para sustituir, sino para ayudar a escribir mucho mejor. Y hay aquí en tu libro, en el libro que tú has escrito, en la página 33, en un recuadro, hay algo que en línea con lo que tú has dicho me gustaría destacar, ¿no? Que dices, algo que te hará brillar por encima de los demás al transmitir cualquier mensaje en la era de la IA es expresar y compartir tus emociones, ideas, puntos de inflexión y aprendizajes clave en torno a los eventos de tu vida, dejando que la IA únicamente te ayude a explicarlos. Es decir, los autores tenemos que poner nuestro alma, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, todo esto que va a hacer que el libro sea mucho mejor
que no un libro estándar, ¿no? Una plantilla, por así decirlo, ¿no? ¿Tú dónde crees que ganan los humanos comunicando a la inteligencia artificial o escribiendo? ¿Dónde crees tú que ganan? Quizá un poco en línea con lo que estamos comentando, no sé. ¿Dónde te parece? Es que, a ver, lo primero que hay que tener es que estabas diciendo una reflexión muy, muy interesante y sí, así es. Al final, los humanos ganamos en todo. Los humanos ganamos en todo. Sí tenemos tiempo. El problema es que no tenemos tiempo muchas veces, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Que te den una opinión de lo que acabas de escribir. Ponte que has escrito en el día 5 páginas, ¿no? Entonces tú se las puedes mandar a un amigo o una amiga para que te den una opinión de eso que has escrito. Pero claro, espérate a que el amigo tenga tiempo de calidad, esté bien y te lo pueda hacer bien. En un mundo, universo ideal perfecto en el cual tu amigo, tu amiga, tu lector puede estar ahí súper concentrado, después de haber con la cabeza clara, darte las grandes ideas, esas serían 1000 veces mejor. Pero la realidad en la que vivimos es que eso es casi utópico, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra la inteligencia artificial. Por ejemplo, le mandas un resumen de lo que has escrito directamente y le dices que te haga una crítica con puntos que se podrían mejorar, puntos fuertes a desarrollar, ideas, etcétera, ¿no? Y eso te lo puede dar en segundos, ¿no? Entonces, como respuesta general o sea, los humanos somos mejor en todo. Si tuviésemos tiempo, pero no lo tenemos. Entonces, como no lo tenemos, hay que tenerlo claro. Pero sí que hay cosas donde los humanos ni siquiera han de pensar en los algoritmos. Uno es el propósito de lo que estás haciendo. ¿Para qué lo haces? Y eso, Ana, es muy importante no olvidar que cada uno de nosotros tiene un ADN único e irrepetible en la historia del universo. Por tanto, cuando escribimos, nuestra voz ha de reflejar nuestra unicidad, nuestra autenticidad. Y esa es la grandeza de un escritor, que encuentre su voz, que encuentre su manera de narrar, ¿no? Y eso es muy difícil, es un trabajo de casi toda una vida, ¿no? Mantenerte fiel a tu voz. Además, tu voz va cambiando, evidentemente, porque vamos cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero que los humanos nunca habrían de delegar, esa autenticidad, ese propósito, eso que la narrativa nazca de lo más profundo suyo, que quieran, lo más profundo o lo más superficial, pero si es humor o yo qué sé, o una historia más superficial, pero que nazca de ellos, no de ahí. Entonces, que la semilla, el germen de la idea, nazca de los humanos. Esto es lo primero. Además, una idea original. El problema, Ana, es que la mayoría de ideas, y esto nos podríamos poner en un debate muy interesante, pero la mayoría de ideas que nos vienen no son buenas. Entonces, una idea buena es muy difícil de reconocer. Una idea buena y original, si no, todo el mundo sería Steven Spielberg, ¿me entiendes? Entonces, o Stephen King, o León Tolstoy, o Cervantes. Pero ¿por qué no pasa esto? Porque al final lo más difícil como escritor es aprender a reconocerte, bueno, como decía Stephen King, ¿no? Que decía, es que no buscas la historia, has de dejar que la historia te encuentre a ti, ¿no? Y que tú seas un canal que transmita esa historia, ¿no? Pero claro, estamos hablando de unos niveles el mundo de las ideas de Platón, quizá, o de conectar con el inconsciente colectivo, como decía Jung, o con el Espíritu Santo, como diría un cura, o con el vacío, como diría un budista, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos términos abstractos muy elevados en los cuales los algoritmos no se mueven, eso te lo aseguro. Entonces, ese mundo de las ideas, ese mundo de la creatividad, insisto, la creatividad pura, que es muy difícil de acceder, eso es territorio totalmente humano. Al final, la inteligencia artificial no hace nada original, hace un refrito de otros refritos. De hecho, otro temazo es, que los abogados ya están en ello, es cómo están utilizando nuestros propios libros ilegalmente, muchas veces, muchas inteligencias artificiales, para entrenar a sus modelos, ¿no? Entonces, te quiero decir que yo creo que esta capacidad de la autenticidad pura humana, de donde vienen las ideas, de dejar que la idea te canalice, esa pureza de la gran idea, de la creatividad, eso nunca se habría de delegar, ¿no? Y probablemente sea a futuro lo que más se valore, ¿no? Precisamente por la era en la que estamos, ¿no? Totalmente. Lo que diferencia, ¿no? Lo que diferencia y cuando lanzas un producto, como es un libro, pues te tienes que diferenciar de los demás y eso puede ser una vía importante, ¿no? Pero se ha de basar en tu experiencia, entonces al final
porque además si no, no conoces los detalles. Entonces, ¿tú cómo vas a hacer un libro de cómo es el proceso post-cáncer si no has pasado por un cáncer? Entonces, la única excepción sería un doctor que haya visto a no sé cuántos miles de casos de cáncer toda una vida haciendo eso y tenga que decir su cosa. Pero es que igualmente en ese caso al final el doctor habrá de basarse mucho en las historias de ellos, en escuchar al otro, ¿no? Entonces, solo tú si pasas por una experiencia conoces la letra pequeña y la letra pequeña al final es lo que hace que sea creíble esa historia. Entonces, por tanto, y cuando cuentas eso ha de ser auténtico, has de ser tú, ¿no? Entonces, estamos yendo a un mundo en el cual cada vez más las narrativas estarán dominadas por algoritmos, por tanto, cada vez más nos creeremos menos cosas, cada vez más será todo más falso, más fake, y por tanto, cada vez más valoraremos que emerja una voz verdadera y auténtica y nos diga su verdad, ¿no? La verdad, fruto de sus experiencias. Evidentemente no es la verdad universal, pero su verdad, su experiencia. Y de hecho, esto es una tendencia que va muchísimo al auge, ¿no? Y lo vemos no solo en política, sino también en líderes empresariales. Antes, un presidente de un país o de una empresa era una persona gris, ¿no? Negra. No solo en el vestir, sino en el hacer, ¿no? Ahora al revés, ahora se valora que los líderes sean emocionalmente inteligentes y empáticos y simpáticos y compartan sus anecdotillas. Bueno, esos los que lo intentan hacer bien, ¿no? Luego ya hay otros que directamente son unos psicópatas y pasan de todo y van a lo que van, ¿no? Pero bueno, los que intentan jugar su juego bien intentan aplicar este tipo de narrativas más auténticas, más próximas, más espontáneas. Y lo vemos también en las tendencias, ¿no? Porque vemos tendencias de vídeos de 1 minuto en TikTok, pero también vemos tendencias de podcast de 4 o 5 horas. O este podcast mismo, ¿no? En el cual es una conversación larga, en el cual tratamos de dar mucho contenido. Entonces, ¿y por qué se valora de una conversación así que no se valoraba antes en tele? A mí me han hecho entrevistas en tele, he tenido una sección en tele. En tele el formato es súper pequeño, has de seguir un guión, no te puedes salir del guión, te dan un tiempo asignado y cuando se acaba, es todo muy falso. Y además que son cortas. En cambio, aquí en esta conversación es mucho más verdadero, ¿no? Estamos hablando tú y yo, más de media hora. Todos los espectadores pueden llegar a conocernos mucho mejor, lo bueno y lo malo, ¿eh? Pero bueno, al final, esa es la gracia, porque al final como humanos no somos perfectos, tenemos imperfecciones. La gracia también es que en estas conversaciones largas, pues salgan, ¿no? Y digan, oye, este tío no para decir, o yo qué sé, ¿no? Este tipo de cosas, pero pues sí, mira, es así, pero es humano, ¿no? Es como tú. En cambio, en la tele, el guioncito este y tal, que no toda la tele, insisto, pero ya me entiendes como tendencia, ¿no? Y ahora, y esto también en las narrativas se valorará mucho. Entonces, esta autenticidad humana, esta espontaneidad, este compartir tus experiencias van a ir muchísimo a más, ¿no? El ser más auténticos. Yo una de las primeras entrevistas que hice, me acuerdo que una persona me llamó la atención en un vídeo de YouTube porque como para querer reafirmar mucho al entrevistado, pues hacía muchos y es verdad que luego escuchándolo tú no te das cuenta, claro, ni siquiera lo escuchas, pero cuando te lo dice alguien, y fue una y no más, o sea, no lo he vuelto a hacer y bueno, está bien, está bien el que esta exposición que tenemos y que te digan cosas que muchas veces tienen razón. Víctor, y a veces no nos gustan, pero... No, bueno, pero oye, que te ayudan, eso te ayuda a mejorar. Víctor, ¿cuál dirías que es el error más común que cometen escritores, emprendedores, marcas al contar su historia? No prepararla, no tener un guión. O sea, todo el trabajo que ponen para hacer un libro o para hacer cualquier tipo de proyecto como emprendedores, no la ponen en pararse una tarde y decir, un momento, ¿cuáles son las experiencias que me han hecho quién soy? Además, es un trabajo psicoterapéutico interesantísimo. Es que no solo es para vender. Yo cuando he pasado toda esta experiencia del cáncer, me ha enseñado que las narrativas que nos contamos no solo han de ser para vender, es que te transforman a ti. Y cuando una narrativa, una historia te transforma a ti, transforma al mundo que te rodea. Por tanto, el principal error es no hacer el trabajo, que además, insisto, no es solo para vender más, es que es para transformar tu vida y transformar tu realidad. Porque esto, Ana, manejamos muchos estudios científicos y y hemos hecho ya uno, el preliminar de un estudio con el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, que nos ha demostrado que las narrativas y las historias cambian la percepción de la realidad. Tu propio dolor cambia.
Por tanto, esto en una persona que está hospitalizada. Por tanto, cómo tú te cuentas tu historia y cómo la cuentas a los demás, no solo te va a ayudar a vender, es que te va a cambiar la salud mental. Por tanto, el principal error es no pararse a decir, un momento, ¿y cuál es mi historia? ¿Y cuáles son los momentos que me han cambiado? ¿Qué me define? ¿Qué quiero transmitir? ¿A quién quiero llegar? Etcétera, ¿no? Hacerse una serie de preguntas. Entonces, el principal error es la falta de preparación, básicamente. Y Víctor, ¿cuál ha sido tu principal descubrimiento personal escribiendo este libro? Ya sé que has escrito otros, Sí. pero este concretamente, cuéntanos, o un descubrimiento personal, o dinos qué te ha aportado. Sí, mira, yo lo que me di cuenta cuando empecé a escribir este libro, que lo más importante que he aprendido es que lo más importante de nuestra era ya no son las respuestas, son las preguntas que hacemos. Las respuestas con la inteligencia artificial ya las tenemos. La clave es entender qué preguntas son clave para hacer, ¿no? De hecho, un prompt es una pregunta que haces y la calidad del prompt determina el resultado. Pero es que no solo para tener un buen output de la IA, un buen resultado de la IA, necesitas hacer una buena pregunta. Es que en tu vida pasa lo mismo. Entonces, una cosa que me llevo de escribir este libro es que el hacernos las preguntas es la clave para transformarnos. Y además, la otra cosa que me llevo es que el hacer historias y que seamos los humanos quien las hagamos y quien las dominemos y quien las lideremos y no los algoritmos, también es un tema que se retroalimenta. Es decir, que Ana, cuando tus espectadores de las entrevistas están escribiendo, es que el hecho de ponerte a escribir algo no es solo lo haces para llegar a algo, a escribir algo, es que el mero proceso se retroalimenta. Porque yo, por ejemplo, escribiendo este libro, he viajado a China, me he entrevistado con gente, he leído libros que nunca habría leído, he desarrollado mis ideas, he sacado nuevos puntos de vista. Por tanto, la propia acción de escribir se retroalimenta. La propia acción de generar una historia se retroalimenta. ¿Por qué? Porque nos hace mejores personas. Por tanto, la gran conclusión que he sacado de este libro es que los humanos no deben delegar la narración de historias nunca. Primero, porque no, por un tema moral ya casi, de que el humano ha de ser quien manda al algoritmo y no se delega y punto. Y dos, porque es que además, si nosotros generamos y controlamos esas historias, crecemos como seres humanos. Y al final, a mí lo que me ha enseñado la vida también es que el propósito de un ser humano en esta vida, mientras nos dan la vida, es crecer. Y eso se retroalimenta en sí mismo. Cuando escribes, creces. Por tanto, la acción se retroalimenta. Así que no solo escribir para, que también, sino es escribir porque crecemos. Y eso es el principal aprendizaje que me llevé, y fue al final del libro que me di cuenta, que dije, hostia, joder, escribir, generar una historia, es que se retroalimenta en sí mismo. Ni siquiera lo haces para hacer un libro. Es que lo haces porque lo vas a hacer, ¿no? Y no sé, y ese ha sido un regalo inesperado de los muchos que me ha dado escribir el libro, pero este fue como inesperado, esa reflexión. Con un libro siempre se crece, siempre, y se aprende. Sí. Mucho, no solamente de conocimiento, sino a estructurar también tu discurso, ¿no? Muchas cosas. ¿Nos puedes recomendar algún libro? No sé si tienes algún libro favorito o algún libro que hayas leído recientemente, de lo que sea, de tu temática, o un libro de no ficción que te haya ayudado, especialmente una novela. Bueno, mi libro favorito, mi escritor favorito es Tolstoy, de toda la vida. Entonces, yo siempre a una persona que quiera escribir, es la gran novela hiperrealista que consigue explicarte la campaña de invasión de Rusia de Napoleón desde un plano estratégico político hasta llegar a los detalles del olor a pólvora combinado con el olor a rosa que experimenta el soldado justo antes que una bala le clave mientras se acuerda de Dios en el último... O sea, es decir, es para mí el mejor narrador, para mí, es el mejor narrador de la historia y el mejor contador de historias que ha habido nunca, ¿no? Para mí, Tolstoy. Y para mí, personalmente, el que más me gusta es Guerra y Paz, aunque Ana Karenina le sigue cerca. Entonces, yo creo que cualquier persona interesada, aunque sea en escribir ensayo, yo de hecho al final me he reconciliado con escribir no ficción, escribir ensayos, ¿no? Y me he reconciliado con eso.
Pero para aprender a narrar, incluso en no ficción, debes conocer la narración de la ficción, porque al final es la base de todo, ¿no? Entonces, yo recomendaría todos los libros de Tolstoy y luego, pues hay un libro que me ha flipado últimamente que se llama Dios, la ciencia, las pruebas, de Michael Yves Voller y Oliver Boneses, que ha sido un éxito en Francia y es, bueno, es una aproximación científica a todo lo que es lo que los humanos, lo que es la espiritualidad, ¿no? Que al final todas las religiones, todas las civilizaciones del mundo, perdón, todos los continentes del mundo, en todos se ha desarrollado un sistema espiritual y unas creencias que van más allá de lo que vemos, ¿no? Pero la ciencia también y grandes científicos también han ido a eso, a entender lo que no vemos, ¿no? Y de hecho, Ana, esto en la era en la que nos adentramos de la inteligencia artificial, estamos en auge. Estamos en auge de la espiritualidad, estamos en auge de la religión, lo vemos en los centros de yoga, en los centros y también en la gente que va a misa cada vez más, que va más a centros de meditación budista, etcétera, etcétera, ¿no? Porque precisamente en una era que está más dominada que nunca, que va a estar más, va a ser más inhumano todo, más algorítmico, más robótico, de hecho va a venir la robótica ahora, etcétera, en una época que estamos en esta tendencia, paradójicamente, más los humanos vamos a ver de entender lo que hay más allá de lo que vemos, ¿no? Y por tanto... ¿Puedes repetir el autor de este libro? Mira, lo tengo aquí. A ver. Es... Dios, la ciencia, las pruebas. Vale. Y es un libro que está muy bien para entender esto, la materia oscura que le llaman los científicos, ¿no? El 80% de lo que hay en el universo no lo vemos. Esto, cuando cuentas historias, es muy importante entender esto, porque al final también la intuición, cuando me preguntabas sobre cosas que los humanos hacemos mejor que la IA, me he olvidado decir la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición son cosas que no ves, pero sientes dentro tuyo y que te guían, ¿no? Le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Te dice, bien, pero tú sientes, aquí está fatal. Y entonces a partir de aquí tu intuición ya te hace reconducir, ¿no?, la situación. Este tipo de cosas, pues este libro nos ayuda mucho, ¿no? Y en una era en la que nos adentramos de algoritmos, más humanos vamos a ser y deberemos ser para tener éxito también, ¿eh? No solo por convicción. Entonces, recomendaría estos dos libros, Leo Tolstoy, Guerra y Paz, y Ana Karenina, y este. Muy bueno, muy bueno. Mira, yo tenía un compañero cuando era muy jovencita que leía mucho y leía muchísimo, y le pregunté, oye, ¿qué novela me recomiendas leer para que me enganche, que me aficione a la lectura y tal? Y me recomendó Ana Karenina. Recuerdo. Bueno, Víctor, ¿dónde pueden Todas seguir? las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su propia manera. Las primeras líneas de Ana Karenina, esa genialidad, ¿no?, de cómo puedes empezar una historia y cómo hay que empezar una historia para captar la atención del lector, ¿no? Y cómo con 2 frases consigue meterte en ese mundo mágico de Ana Karenina, ¿no? Esa gran historia. Víctor, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden aprender más de ti, incluso trabajar contigo, seguirte? Bueno, en la web victorgayzaragoza.com, por supuesto, ahí tienen información de los programas, de todo. Pueden encontrarme en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, TikTok y Twitter también, bueno, en todas, básicamente. Y luego, pues ya está, en la web y en las redes sociales, y por ahí estamos. La verdad que poniendo tu nombre se te encuentra muy fácil. Sí, que lo pongo en Google. Google. Difícil es no encontrarte. Sí, además vaya nombre me dio el destino. O sea, que cómo es que te quedas, ¿sabes lo que te quiero decir? Una vez trabajé con Cristóbal Colón, el fundador de La Falleda, y me decía, qué gracia, ¿no? La broma de la vida, que Cristóbal Colón trabaja con Víctor Gay. Algo maravilloso ha salido. Y sí, salió algo maravilloso. Bueno, y para terminar, y si no te importa, antes de dar paso a autores y autoras que están en el club de autores, que a lo mejor te hacen alguna pregunta ya en privado, ¿a qué persona me podría recomendar para entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? Mira, pues, tengo un autor que vive aquí en Madrid, pero es de Barcelona, y escribe novela
novela histórica y se llama Roger Bastida. ¿Ah? Y... Vale. Ay, perdona, que justo me entraba una llamada. Sí, nada. Y digo, pues este Roger Bastida, no sé, se me ocurre, pero y también, ¿y a Fabián lo conoces? ¿A Fabián González? ¿No? ¿Quién es Fabián Ay, González? hostia, con la llamada. Esto córtalo, por favor. Vale, no te preocupes. Ay, joder, con la llamada. Que digo que... Fabián Bueno, González. no lo cortes, da igual, mejor. Sí, sí. Sí, más, o sea... Si no, lo dejamos. Déjalo, sí, me da igual. Oye, que Roger Bastida o Fabián González también ha escrito libros de marca personal. Lo digo porque como preguntabas por temas de marca personal... Vale, sí, es un tema interesante para los autores, sí. Sí, te puedo mandar por WhatsApp. Yo creo que es muy interesante porque Roger te va a dar la técnica de escribir. Es muy bueno, es muy buen novelista. Nos y interesa. Fabián, cómo se venden. Que las dos cosas son importantes. Perfecto. Si nos da la técnica de cómo escribir, digamos, novela, interesantísimo. Perfecto. Y el otro, cómo venderte, que es igual. Cómo vender, que es igual, sí. Las dos son las dos cosas que necesitamos. Saber escribir y saber vender. Genial. Vale, Víctor, pues muchísimas gracias por estar aquí en nuestro canal. Un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. Que vaya muy bien. Hasta Adiós, luego. adiós.